a este encuentro con la santa palabra de Dios. Es una alegría, es un gozo, una bendición compartir la santa palabra, sobre todo en este día domingo. Compartimos la antítesis número 255 con el tema castigos. Hoy celebramos a Santa Martina. Una de nuestras comunidades lleva ese nombre, está cumpliendo un añito. Bendiciones para la comunidad Santa Martina de Morazán. Pedimos a Dios nuestro Señor que esta reflexión alcance a las 31 comunidades, a todo el país y para el mundo entero. Le pedimos a Dios nuestro Padre, estamos en el mes del Padre, en enero, le pedimos al Padre Eterno, en el bendito nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador, a quien amamos, al Espíritu Santo, a quien bendecimos, a nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, y a San José, castísimo esposo, con todo el coro de los ángeles y de los santos, de las almas benditas del purgatorio, y unidos al Papa Francisco, a la Iglesia militante, le pedimos a ese gran Padre eterno, Yahvé, que nos regale su protección, su bendición, la gracia de su presencia. Suplicamos a Dios que venga y se quede con nosotros, que sea Él quien nos enseñe, quien nos transforme en Cristo vivos, aquí y ahora. Que este lugar sea bendecido, protegido, purificado. San Miguel Arcángel, en el nombre de Jesús, saca todo lo que no tiene que estar aquí. No permita que entre nada, ni persona, ni espíritu, a interrumpir este bendito encuentro con Dios nuestro Señor y con todos nuestros hermanos. Que la sangre preciosísima de Jesús nos cubra, nos proteja con el manto purísimo de María y con el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo cariñoso para las 31 comunidades de Cristo María. El tema se llama castigos. Y podemos pensar, ¿por qué hablar de castigos? En primer lugar, no es el objeto central de Dios. Si nos fijamos un poco en las estadísticas, la palabra castigo aparece 53 veces en la Biblia. Pero ese no es el objetivo central, claro que aparece. Pero, en cambio, la palabra amor aparece 223 veces. 4 veces más amor que castigo. Y la palabra padre, oiga, repito, 1535 veces, superando totalmente al castigo. El amor supera 4 veces al castigo y la palabra padre aparece 1535 veces. Jesús significa salva del pecado para no castigar 832 veces, superando totalmente al castigo. La misericordia aparece 377 veces. Esto nos indica Dios, que aparece más de 6.200 veces en la Biblia. Su tarea central no es el castigo, es la misericordia, es el amor. Pero cuando no logramos entrar en ese amor, en esa misericordia, va a tener que castigarnos para que logremos entrar en esa misericordia 377 veces, en ese amor 223 veces. Claramente, la idea aparece expresada en el libro de Santa Faustina de la Divina Misericordia, en el número 1588. Te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón
misericordioso. Diario de Santa Faustina, 1588. Somos una humanidad doliente, enferma. Él está aquí para sanarnos. Y si tiene que aplicar el castigo, es para que logremos entrar en esa sanación, en esa misericordia bendita de Jesús. La cruz misma es el momento más hermoso del amor. Y Él tuvo que sufrir de esa manera tan durísima, espantosa, cruel, con tal de que usted y yo no nos perdamos. Pero si aún teniendo ese hermosísimo ejemplo de amor en la cruz, nosotros seguimos fallando, por las razones que sean, Él va a tener que aplicar un castigo que no le agrada. San Francisco de Sales decía, cuando vas a corregir a alguien, que te duela a ti más que a la persona que vas a corregir, y que la persona se sienta realmente amada. En la línea de nuestro buen Jesús, del Espíritu Santo, de nuestro Padre eternísimo, a quien bendecimos por siempre. Entremos un poquito, vamos a compartir 4 secciones. Primera sección, el reino de Dios. Segunda sección, el castigo, signo del pecado. Tercera sección, el castigo, fruto del pecado. Y la cuarta sección, el castigo como una revelación de Dios. Todo el reino de Dios, que es la gran noticia de Jesucristo el Señor, viene bajo el tema de las bienaventuranzas, de las bendiciones, de las felicitaciones. Pero entonces, ¿por qué aparece el castigo? Si todo el reino de Dios es una bendición, una bienaventuranza, una felicitación, un apapacharnos, como dirían algunas hermanitas, ¿por qué tiene que aparecer el castigo? Es lo que tenemos que explicar. Dios quiere, para eso mandó a Jesucristo nuestro Señor, a reconciliar a todas las criaturas con Él, con nosotros. Pero, ¿por qué no se logra de una manera fácil? Porque aparece el infierno. Aparece nuestro libre albedrío. 3 palabras que tenemos que tener claro en esta cuestión. Existe el pecado por nuestra libertad. Eso provoca la ira de Dios. El pecado provoca la ira de Dios. Y esta ira provoca un juicio. Ahora bien, ese juicio, lo vamos a desarrollar un poquito, tiene 2 grandes ideas. En primer lugar, es para regresarnos al amor del Padre. Pero si no queremos, lamentablemente, ese juicio, ese castigo, puede servirnos para alejarnos más del Padre. Pero somos libres, con todo el dolor que eso significa para el Padre eterno, para Jesús y para el Espíritu. Cuando nosotros vemos las calamidades, es parte del juicio de Dios, las calamidades, la peste, las pandemias, el diluvio que aparece en el capítulo 6 del Génesis, la dispersión, capítulo 11, Torre de Babel, los enemigos, libro de Josué, las batallas, libro del Éxodo, las guerras, los sufrimientos, la dispersión, Asiria, Babilonia, la muerte, la gran destrucción, el infierno. Esto es lo que se puede producir con el juicio de Dios, como un desastre, pero no es lo que Dios quiere. Dios no nos creó para eso. La misericordia de Dios, que aparece 370 y pico de veces, es para llamar al pecador a una conversión.
Pero la conversión es un acto voluntario. No estamos obligados a convertirnos. Pero sí es totalmente necesario para reencontrarnos con el amor de Dios. El amor de Dios, 223 veces. Con el amor del Padre, 1535 veces. Esto es el reino de Dios. Entremos ahora en el castigo como signo del pecado. Hay una palabra que tenemos que explicar. La palabra signo. ¿Qué significa signo? Porque dice el castigo como signo del pecado. La palabra signo, ¿qué significa? La palabra signo significa señal de, indicación de. Entonces entendemos, el castigo es señal del pecado. El castigo indica que ha habido un pecado. Entremos en las citas bíblicas. El libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9. La creación entera ha sido tocada, sacudida por el enemigo. Veamos cómo lo expresa. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron al campamento de los santos y de la ciudad amada. Palabra de Dios. Subieron, ¿quiénes? Los enemigos, Satanás y los suyos, y cercaron por toda la anchura de la tierra. Es un ataque total. Lo que ha habido desde el principio hasta el día de ahora. Y hoy, con mucha más fuerza. Toda la tierra está siendo invadida por demonios. Que el Señor nos proteja. Que el Señor los reprenda. Y han cercado el campamento de los santos. Y han llegado hasta la ciudad amada. Símbolo, Jerusalén. Tratando de destruir a los santos, tratando de destruir a la ciudad amada. Esta es la realidad hoy más que nunca. Si nosotros cedemos a ese ataque, a esas costumbres consumistas, materialistas, y no nos quedamos con el Dios que nos ha creado, Yahvé, más de 6.200 veces, entonces tendrá que venir un castigo. Él nos dará la fuerza, los ángeles, los santos están luchando en nuestro favor, Mamita María, San José, las almas benditas del purgatorio, la iglesia militante, están luchando. Pero somos libres. Si nos hacemos del lado de lo que están atacando a los santos, en vez de ser de los santos que está defendiendo, entonces viene un castigo. La idea es bien clara. Romanos 5:12. Aparece la idea de Adán y Jesucristo. El hombre tiene que tener claro, como dice el texto, por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Palabra de Dios. Por un hombre se derrumbó toda la cuestión. La muerte no estaba ahí. Entró por el pecado del primer hombre y nos ha arrastrado hasta el día de ahora. Pero la gran noticia, Jesús ha enviado a su bendito Hijo, nuestro Señor Jesús, para pagar por todo ese pecado, para que nosotros pudiéramos regresar a los brazos del Padre amado. Voluntariamente, el texto dice, todos han pecado. Hemos sucumbido al pecado. Pero viene Jesús a ayudarnos, porque somos muy débiles. Por eso se quedó en la Santa Hostia, en la Santa Palabra, para ayudarnos a reencontrarnos con el amor del Padre. ¿Cuáles fueron esas consecuencias del pecado original? Babel, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, recordamos que era una pentápolis, 5 ciudades, 4 desaparecieron. Cafarnaúm, hasta el infierno te vas a hundir, le dice Jesús. En San Mateo, Jerusalén en el año 70 destruida, Nínive, la gran Babilonia, desapareció.
Nabucodonosor comiendo como animal. Los enemigos de Israel también fueron castigados. Se aprovecharon de la debilidad de Israel. El faraón, recordemos al faraón, Egipto fue castigado. El ejército más poderoso del mundo, hecho nada. Los primogénitos. Las naciones que no han querido escuchar la voz de Dios. Esto es producto de la libertad que el hombre tiene. Isaías 10:5, Isaías, el primer Isaías, no va a hablar de esto. Sin embargo, Dios utiliza las naciones para castigar, para corregir al pueblo amado de Israel. Capítulo 10, versículo 5. Dice el texto, contra un rey de Asiria, así se llama la sección, contra un rey de Asiria, los que invadieron las tribus del norte, por el año 720. ¡Ay, Asiria! Bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Y continúa, contra gente impía voy a guiarlo, contra el pueblo de mi cólera voy a mandarlo, a saquear, saqueo, y pillar, pillaje, y hacer que lo pateen como el lodo de las calles. Qué duro. ¿A quién está enviando? A Asiria. Es bastón de mi ira, vara de mi furor, que yo manejo. Está utilizando a Asiria. ¿Contra quién? Gente impía. Las tribus del norte. Israel. Un pueblo de mi cólera. ¿Y qué va a pasar? Saquear, pillaje, lo pateen como el lodo de las calles. Pudo haber destruido para siempre a Israel, pero no lo hace. Le va a dar un castigo muy fuerte, porque el daño que ha hecho Israel se olvidó de Dios. Y Dios quiere con eso utilizar a un pueblo pagano, que para ellos era muy duro, para que venga y lo saquee. Y sin embargo el pueblo no quiso entender. Dios se sirve de las naciones para castigar a su propio pueblo. En el libro de Baruch encontramos una idea muy interesante. El pueblo tiene que entender, y esto es lo que nosotros tenemos que entender ahora, cada vez que Dios envía una pandemia, un Omicron, nos está llamando la atención. Le hemos fallado a Dios. El pecado nos desborda y tenemos que descubrir, le hemos fallado. Es hermoso lo que dice el texto de Baruch. Leamos un poco. Capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Por eso, el Señor nuestro Dios cumplió las amenazas que había pronunciado contra nosotros, contra nuestros jueces que gobernaron a Israel, contra nuestros reyes y gobernantes, y contra los habitantes de Israel, las tribus del norte, y Judá, las tribus del sur. Jamás sucedió bajo el cielo nada semejante a lo que él hizo en Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés, que llegaríamos a comernos cada uno la carne de sus propios hijos e hijas. El Señor los sometió a todos los reinos de nuestro alrededor, haciéndolos motivo de burla y deshonra entre todos los pueblos circundantes, donde el Señor los dispersó, y pasaron de dominadores a dominados, por haber pecado contra el Señor, nuestro Dios, desoyendo su voz. Palabra de Dios. Clarísimo el texto. ¿Sabe? Llame la atención algo, que nos comeríamos cada uno la carne de sus propios hijos. Estamos hablando de Jeremías, año 629 a.C. ¿Pasó esto? Pero también pasó en el año 70.
cuando Jerusalén fue destruida. La lección no la aprendieron. La lección no la hemos aprendido. Él anunció que vendrían desastres. No quisieron escuchar su voz. Los desastres vinieron, más horribles de lo que se habían anunciado. Comerse sus propios hijos. Para un israelita eso era lo peor. No solamente es criar cerdos, comerse sus propios hijos. ¿Dios lo quería? No. Pero era tan grave. Y lo más sorprendente es que el pueblo se le olvidó. Lo anuncia. Para esos tiempos finales se anuncia escasez de agua, escasez de comida, escasez de todo. Pero nosotros seguimos como que no va a pasar nada. Aquí el pueblo se da cuenta. Lo que él dijo, lo cumplió. No quisimos escuchar. Antes de Baruc, antes de Jeremías, Isaías, Miqueas, Amós, los profetas, no quisieron escuchar. El libro de Apocalipsis 14:10 nos va a explicar cómo Dios va a tener que destruir también a la bestia y a los adoradores que reciben la marca de la bestia, que adoran la imagen de la bestia. En el capítulo 14:10 dice el texto: tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Quién? Versículo anterior. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, atormentado con fuego y azufre. Si a una persona humana la atormentan con fuego y azufre, ¿qué queda? El problema es que el alma es inmortal. Estará sufriendo una barbaridad. ¿Dios lo quiere? No. Les pidió que no aceptaran la marca de la bestia. Lo aceptaron. Porque si no, no iban a comer. Iban a encontrar empleo. Hay que aceptar lo que sea. Necesitamos comer y un empleo. Entonces la marca de la bestia. Entonces atormentado con fuego y azufre. Esto es el castigo como signo del pecado. Hagamos un breve resumen. ¿Qué es lo que Dios va a atacar por su rebeldía? La serpiente se va a arrastrar. Seductora y homicida. La serpiente. Los animales. 2. Aparece la muerte. Van a tener que morir. Parte del castigo. 3. El sufrimiento. Va a sufrir, con dolor parirás, le dice a la mujer. 4. El trabajo penoso. Con gran esfuerzo vas a trabajar la tierra, le dijo al hombre. Las ciudades incrédulas fueron desapareciendo unas tras otras. Las naciones que se aprovecharon también son castigadas. El pueblo mismo de Dios es castigado y expulsado. La bestia y los adoradores de la bestia también son castigados. Y finalmente, la creación entera entra en una caducidad. Lo dice la carta a los Romanos. La creación entera ha entrado en una caducidad, en un acabarse. Que en la Jerusalén nueva eso no va a pasar. Hubo una pequeña muestra en el libro del Éxodo cuando iban caminando en el desierto. En 40 años, la tela, la ropa, no envejeció. Los zapatos no se gastaron. 40 años. El zapato dura 1 año, lo más 2. La ropa igual. 40 años. Señal clara de la gran bendición de Dios. Si yo quiero, le dijo a Pedro, que esté aquí hasta que yo regrese, ¿cuál es el problema? Yo lo puedo hacer todo. La caducidad, la enfermedad. Andamos corriendo por el Omicron, que me dio temperatura, ronquera, etcétera, dolor de cuerpo. Eso entra como parte del castigo que venimos cargando. ¿Dios lo quiere? No. ¿Lo permite? Sí. Pero con la esperanza
de Él, de que nosotros regresemos a Él ahora. Eso para hacer un resumen de la primera parte. Entremos en la segunda parte. El castigo, o tercera, el castigo fruto del pecado. Con toda claridad. Veamos un poquito cómo nos lo explica la carta a los Hebreos. En el capítulo 12, versículo 25. Castigo fruto del pecado. 12:25. Guárdense de rechazar al que les habla, pues si los que rechazaron al que promulgaba oráculos en la tierra no escaparon al castigo, mucho menos nosotros, si nos apartamos del que nos habla desde el cielo. Palabra de Dios. No escucharon a los profetas, Moisés y los profetas, y no escaparon al castigo. Les hablaron aquella hermosura de profetas, Amós, Miqueas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. No escaparon. No quisieron escuchar. Ahora no son profetas, es el mismo Jesucristo, Señor, que con su Santo Espíritu nos trae la palabra bendita del Padre. Si aquellos no escaparon, mucho menos nosotros ahora. Esto nos tiene que convencer, esto ya pasó. Y Dios no quiere que vuelva a pasar. Les anunció con tiempo para que no pasara, para que se arrepintieran. Hoy está haciendo lo mismo. Ahora bien, ¿cómo Dios anuncia el castigo? Porque no lo lanza de un solo. El libro de Isaías 8:7 lo explica. 8:7 de Isaías, es el primer Isaías. Dice el texto: por lo mismo, he aquí que el Señor hace subir contra ellos las aguas del río embravecidas y copiosas. Desbordará por todos sus cauces el rey de Asiria y todo su esplendor. Palabra de Dios. Está hablando de Éufrates, los magos de Oriente. Aquí vienen a castigar. Se desborda el río Éufrates, va a inundar todo, es una metáfora, una imagen. Viene todo a Siria, se desborda de su lugar para venir a invadir Israel y destruirla. Se los anunció. No quisieron escuchar. Pensaron que estaban seguros en su templo. Hoy también nosotros podemos pensar, estamos seguros en nuestra religión católica. Somos católicos, vamos a misa el domingo, hacemos retiros, vigilias, asambleas, oramos. No nos va a pasar nada. El Señor nos está hablando a todos. El único que sabe bien es Él. Lo mejor sería que todos, con mucha humildad y sencillez, porque el texto nos ha dicho que todos somos pecadores, cayéramos de rodillas. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Es lo que está esperando de nosotros. ¿Cuál es el resultado de este castigo? Doble. Oiga la gran misericordia de Dios. En el libro del Apocalipsis 20. Fíjese bien. En el 21 dice: luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. ¿Para qué? Versículo 10. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán, oiga, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Esto es durísimo. No tenemos ni idea. Una eternidad, castigo sin fin. Serán atormentados día y noche, arrojados. ¿Para quién es eso? Para el diablo, su seductor, la bestia, el falso profeta, y todos aquellos que sigan las costumbres y las modas de la bestia, del diablo.
de los falsos profetas. Aquí vemos un castigo cerrado, condenatorio, para aquel que realmente no quiere retroceder. Pero nosotros estamos aquí intentando retroceder. Para nosotros hay un castigo que es abierto. Castigo cerrado, castigo abierto. Cerrado, condenatorio, para el que definitivamente no quiere nada con Dios. Que pasa pegado a un celular todo el día, viendo pornografía, viendo cosas satánicas, que su vida es el placer sexual, el dinero, las joyas, la vanidad de los concursos, los desfiles de modas, la corrupción, la pandilla, etc. Segunda de Corintios 2:7 nos explica el castigo abierto para conversión. Aquí está la gran misericordia de Dios. 2:7, segunda de Corintios, dice San Pablo, por lo que es mejor que le perdonen más bien y le animen, no sea que se hunda en una excesiva tristeza. Le suplico, pues, hagan prevalecer la caridad para con él. Palabra de Dios. Ha fallado, perdónenlo. Ya sufrió bastante, dice Pablo. No vaya a ser que se ahorque. No vaya a ser que tome una decisión equivocada. El castigo tiene que tener una templanza, un equilibrio. No podemos castigar hasta destruir. Si él se va al infierno, podríamos ir también nosotros. Tenemos que ser muy, dice la palabra hermosa, caridad. Si vamos a corregir a alguien, que nos duela a nosotros más que a la persona que vamos a corregir. ¿Cuánto sufre? Jesús parece un mendigo en las horas de la pasión, suplicando a los apóstoles y a todas las almas que no se condenen. Le suplica con lágrimas, le ruega con lágrimas. Está pagando todo lo que puede, porque no quiere perder a una sola alma, a uno solo de nosotros. Está luchando con desesperación. Y si él dice, si tengo que sufrir más, lo haré, pero no quiero que nadie. Lo único que no puede obligar a nadie. Está suplicando, pagando de una manera increíble. Son las dos maneras. El castigo puede ser cerrado, condenatorio, abierto para conversión, que es lo que Dios espera. Tengamos claro que no es el castigo el que nos separa de Dios, porque entonces acusaríamos a Dios. No, es nuestro pecado lo que nos separa. Lo explica Hebreos 10:29. Hebreos 10:29 va a decir bien claro, cuanto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia. Palabra de Dios. Si en la ley de Moisés alguien que violara los mandamientos era condenado a muerte sin compasión, la ley de Moisés, ahora el que profane a Jesucristo, su alianza, la Santa Eucaristía, el Espíritu Santo que hace posible la Santa Eucaristía, la palabra de Dios, y no se quiere arrepentir a tiempo, el amor del Padre está hoy desbordándose de ternura. Viene a suplicarnos en esto. Nos pone las ideas muy claras. Hijos, los amo. Yo no los he creado para destruirlos, para perderlos. Les estoy pidiendo a través de esta reflexión, ya no me hagan sufrir. Los quiero perdonar. Arrepiéntanse, voy a olvidarlo todo. Comencemos de nuevo. Juan 3:3. Nazcamos de nuevo. Es la gran lucha del Padre. El mejor regalo que le podemos hacer al Padre, celebrando su mes, es arrepentirnos del pecado y hacer las paces con la Santísima Trinidad, con la creación entera. El mejor regalo es ese. Le podemos llevar flores, le podemos llevar un mariachi,
unas oraciones, pero lo mejor es hacer un trato. Ya no quiero pecar más. Tú no mereces eso. Tú nos amas tanto. Jesús ha pagado en una cruz. ¿Cómo puedo ofenderte tanto? Ayúdame, no quiero seguir pecando. El mejor regalo al Padre. San Pedro nos habla que Jesús sufrió castigo. Oiga, la primera de Pedro 2:24. ¿Pero por qué? Si él no cometió pecado. Dice la primera carta de San Pedro 2:24. Él mismo, habla de Jesús, que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas han sido curados. Palabra de Dios. Hemos sido curados con las heridas de Jesús. Nos ama tanto que ha pagado por nosotros, porque nosotros no podíamos haber pagado tanto. Es tanto nuestro pecado. Él pagó. El Dios infinito. El pecado era infinito, porque era contra Dios. Y Él vino en un gesto increíble de amor a morir por nosotros. Pero si aún así seguimos pecando, ya la culpa es nuestra. Tendrá que haber un castigo. Castigo 53 veces. Castigar 115 veces. Él quiere derramar su amor 223 veces. Porque nuestro Padre 1535 veces. Porque nos tiene misericordia 377 veces. ¿Qué pasa si no nos acogemos hoy a esa ternura, esa compasión, esa misericordia de Dios? Lucas 19:44. Dice el texto, es durísimo lo que pasó a Jerusalén. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Jesús está llorando. El amor de Dios está ahí. No has conocido el tiempo de tu visita. Fue el año 70. Ahora en el 2022, finalizando el mes de enero, nos viene a decir lo mismo. Jesús está una vez más sufriendo. ¿En cuántas imágenes Jesús y María lloran sangre alrededor del mundo? ¿Cuántos íconos de la Iglesia Ortodoxa están llorando sangre? Jesús está sufriendo increíblemente. Como se le aparece a Santa Faustina y a tantos santos, lleno de sangre, con todas sus heridas abiertas, suplicando, ya no me hagan sufrir más. El que no se acoge a la gracia va a chocar con la justicia, con el castigo de Dios. ¿Y dónde lo vemos con toda claridad? En la cruz. Ese es el punto de encuentro. Juan 8:32 lo dice bien claro. Y sobre todo en el 28. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces sabrán que yo soy, es Dios, yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre bendito me ha enseñado, eso es lo que les hablo. Toda la doctrina es la del Padre. Los actos de Jesús son los del Padre. Toda la hermosura que estamos viviendo es la del Padre eterno, que estamos celebrando en este mes. Y viene a decirnos, hijo, les he mandado, permití que deshicieran a mi hijo. Tanto los amo. Uno se sorprende de ese amor increíble. El santo de los santos, destruido de esa manera, por puritito amor. La cruz, en el libro de Santa Faustina,
Cuando ven este momento final, que estamos a la vuelta de la esquina, aparecerá la cruz, la gran señal, el gran signo. Y de los lugares donde fue crucificado saldrá luz durante varios días, para que todo el mundo vea que realmente en la cruz está el ajuste de cuentas. Ahí pagó el gran amor, el Padre permitió eso. Jesús lo acepta, y lo acepta con amor. En medio de, no solamente son lágrimas, una sangre totalmente vertida, para que tú y yo no suframos ningún castigo. Dios no lo quiere. El castigo es revelación del gran amor del Padre a través de Jesucristo, el divino crucificado. Y fíjese este detalle curioso. En Levíticos 10:1, aquellos que estamos más cerca de Dios, por alguna razón, por misericordia, nos han puesto aquí. No es por santidad, no, es por pura misericordia. El que es encargado, dirigente, apóstol, diácono, discípulo, pastor, sanador, esos tendremos que dar más cuenta. Nuestro pecado le duele más al Padre, al Hijo y al Espíritu que el pecado del mundo. A Faustina se lo dice: una mirada tuya hacia una criatura me duele más que todos los pecados de los que andan en la calle. Porque tú estás más cerca de mí, porque has recibido más. Dice Levítico 10:1, una historia interesante, impresionante. Nadab y Abijú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, les pusieron fuego, les echaron incienso y ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. Entonces salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. Palabra de Dios, impresionante. Si estaban haciendo incienso, hoy estuvimos en la Santa Misa, qué bonita la ceremonia, mucho incienso, qué preciosa la misa dominical, mucha ceremonia, todo muy ordenado, muy limpio, hermoso. Pero tenemos que hacer lo que Él indica, no más. No podemos brincarnos las reglas. No podemos ir más allá de lo que realmente se nos ha permitido. Nos brincamos la regla, fuego devorador va a salir y nos va a destruir. Esto es muy serio. Lo habrán hecho con buena intención, sí, pero no les estaba permitido. Ellos no eran los que tenían que hacer eso. Lo quisieron hacer con buena intención. No basta la buena intención, dice Don Bosco. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Lo sacó de aquí. Lo sacó de aquí. Peligroso. Querer hacer más de lo que realmente se nos permite. Tenemos que ser muy finos en esto. Si no viene un castigo muy tremendo. Dios, y esto lo tenemos que tener bien claro, es un Dios celoso, muy cuidadoso. Éxodo 25, no te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo Yahvé. Es fundamental. En el libro de Ezequiel 18:31 vemos el amor apremiante de Dios. Dios casi con desesperación. Dice el texto: descárguense de todos los crímenes que han cometido contra mí y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Está hablando Dios a través de Ezequiel, el Padre Eterno, todo su amor. ¿Por qué han de morir? Descárguense de todos los crímenes. Está dispuesto a perdonarlo todo, pero quiere un corazón nuevo ahora y un espíritu nuevo ahora. No quiere que muramos. Está suplicando. El libro de Amós también nos lo dice en esa misma línea. Amós 4:10. Oiga, escuche. He enviado contra ustedes peste. Póngale pandemia, Omicron. Póngale pandilla, póngale corrupción, póngale violencia, ateísmo. He enviado contra ustedes peste, como la peste de Egipto,
He matado a espada a sus jóvenes, mientras sus caballos eran capturados. He hecho subir a sus narices el hedor de sus campamentos. Y ustedes no han vuelto a mí. Oráculo de Yahvé. Esto es tremendo. Está anunciando la destrucción de las tribus del norte. Miren todo lo que les he enviado. Peste, granizo, frío, lluvia, terremotos. Y no se han dado cuenta que les estoy llamando la atención para que regresen a mí. Es increíble cómo la gente pide que se termine la pandemia, pero no piden que se termine el pecado. Estamos haciendo trampa, jarana, jaraneros, así no vale. Lo que tiene que terminar es nuestro pecado, y todos, leímos desde el principio, somos pecadores, todos. Por lo tanto, lo que origina el Omicron y todo lo demás que venga es el pecado nuestro. Lo he permitido, dice el Señor, les he enviado todo eso. Y ustedes no se dan cuenta que es lo que estoy pidiendo. Si en este momento El Salvador entero, el mundo entero, dobláramos la rodilla llorando nuestro pecado, el Omicron, las pandillas, la violencia, la guerra Estados Unidos-Rusia, terminaría ahora. ¿Por qué no lo intentamos ahora? Dios lo está suplicando, está pidiendo. ¿Por qué no vuelven a mí? La primera de Corintios 2:9 nos va a aclarar ese punto. Es en la cruz donde el tentador y el pecado fueron heridos de muerte. Dios ya lo venció. ¿Por qué seguir coqueteando con el pecado? 2:9. Más bien, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberle conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Ahí estaba la clave. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. No quisieron ver la maravilla que tenían enfrente, a Jesucristo el Señor. No quisieron ver todo el amor del Padre. Era el momento crucial de salvación. O como dice Jesús en las horas de la pasión, este es el monte de los amores, el monte Calvario. Y yo no viene a decir en este domingo, cuando celebramos a Santa Martina, aquella jovencita que murió, domingo, día del Señor, no quiero que muera, ya no sigan pecando, no lo quiero castigar. Vamos finalizando, Romanos 8:1. Romanos 8:1 nos va a aclarar eso. Nos va a decir con toda claridad el gran problema que tenemos. El cristiano que vive del Espíritu está libre del pecado. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús liberó de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. Si nosotros hacemos eco de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, con todo ese amor del Padre, no tendríamos nada que temer. El problema es que seguimos coqueteando con el pecado. Ese es nuestro gran problema. Dios, con todo su dolor, su tristeza, sus lágrimas, su sangre, tendrá que permitir que el castigo venga. Ojo, la última cita, carta a los Hebreos, capítulo 10, 26. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Habla de sacrificio, la cruz. Dios ya no puede hacer nada. No es que Él no pudiera, como dice el mismo Señor, si es necesario que yo vuelva a sufrir la pasión por una sola alma, lo haría. El problema es que si la persona no quiere, ¿para qué lo va a hacer? El problema es que si tú y yo no queremos dejar el pecado hoy, ¿para qué va a seguir muriendo Jesús? El castigo no es el problema es nuestro pecado. ¿Qué le vamos a contestar en este momento dramático
del Padre. ¿Qué le vamos a contestar al Padre ahora? ¿Qué le vamos a decir a Jesús bendito, al Espíritu Santo, a Mamita María y San José? Que nos corresponde darle muerte al pecado ahora. Padre eterno, el castigo es un encuentro contigo. A través del castigo nos encontramos contigo para siempre. Señor, queremos darle muerte al pecado ahora. Señor, no te queremos ofender ni con lo más pequeño, o como dice Santa Faustina, que no te ofenda ni con el pecado más pequeño, que no ofenda a nadie. Ahora, el gran compromiso. No por temor al castigo, sino por temor a la separación de ti. O como dice Santa Teresa de Ávila, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Aunque no hubiera infierno, yo te temiera. Verte en una cruz escarnecido, tus afrentas y tu muerte. Señor Dios, Padre eterno, este quiere ser nuestro compromiso ahora. Este quiere ser tu regalo al Padre, el gran compromiso de la conversión. Pedimos toda la ayuda de la Santísima Trinidad, de la Sagrada Familia, de los ángeles, de los santos, de las almas del purgatorio. Nos unimos a la comunión de los santos, a la iglesia militante, suplicando. Ya no queremos fallar, ya no queremos pecar. Este es nuestro regalo, Padre amado. Queremos entrarle con ganas al manso y humilde de corazón, a la sencillez, a la pureza, a la dulzura, a la ternura. Ya no más pecados. Papito amado, bendito seas. Padre Santísimo, todo lo que tenemos es tuyo. Nos entregamos totalmente a ti. Nuestra voluntad es tuya, Padrecito. En el nombre de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo. Cúbrenos con tu amor, Padre. Cúbrenos con tu gracia, Jesús, con tu comunión, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor del Padre esté con cada uno de nosotros, hoy y siempre.